Genial invento. Canales de televisión gratuitos. ¿Cuál es el truco? Una cinta de medir y la colocas en 32 centímetros. 12 pulgadas 5 octavos. Corta. Utilizando una pinza de corte. Pelaremos 1 centímetro retirando únicamente la envoltura negra en cada extremo. Lo realiza con la cuchilla. Retrocede rápidamente la malla hacia atrás y consigue el conductor interno. Y entonces vuelve y envuelve de nuevo la malla. Realiza ese paso del lado opuesto. Verás que con un simple cable coaxial nosotros podemos ver televisión gratis sin tener que pagar el costoso servicio del telecable. Para esto no necesitas ser un experto en electrónica, solo guíate de las instrucciones. Coloca la cinta en 15 centímetros o 6 pulgadas. Te ubica en el extremo. ¿Qué haces? Utiliza a partir del extremo, contando la parte que pelaste desde acá, para que comprenda, desde este punto, la ubica y haz un corte únicamente sobre la malla y la envoltura negra. Te ubica del otro lado y realiza el mismo corte sobre la malla y la goma negra o envoltura. Puedes aquí utilizar la cuchilla y retirar esa sección. Aquí estamos en el centro del cable. Aquí debemos de retirar esta parte de malla que está acá con mucho cuidado. Si aún no lo ha hecho, yo te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades para que sea de los primeros que recibe estos contenidos útiles que realizamos. Ok, aquí puedes observar que posee una lámina brillante. Debe de retirarla porque esta conduce. Y lo interesante sería encontrar, si observa, el dieléctrico en su forma natural, ya que es un aislante que no permite la conducción de la electricidad o energía a través de la lámina. Entonces lo retira de esta forma para aislar los dos segmentos que tenemos aquí. Bueno, ya de esta forma hemos dejado aislado los dos elementos. Buscaremos un pedazo de cable coaxial. Si posee el conector, mucho mejor, ya que no tienes que instalarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelar la punta. Te recomiendo que pele de 6 a 7 centímetros de la punta. Trata de no estropear la malla. Remueve únicamente aquí la envoltura negra. De esta forma. Obtén la malla y separa la malla de esta forma abriéndola para que obtenga la punta de la malla. Lo realizo y te muestro. Aquí vamos ya con la malla, entonces vamos ahora a buscar el conductor interno. Retiramos de esta forma. Aquí tratamos de que la malla nunca haga contacto con el conductor interno, tratando de mantener separado ambos elementos. Bueno, aquí está todo correcto. Vamos a tomar
nuestro cable coaxial y ahora sí vamos a remover la envoltura negra. Bien, y vamos a buscar la malla. Con mucho cuidado que no vaya a desplazarse la malla de ese punto. Bien, ahora vamos a tomar nuestro cable y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño giro aquí y nos vamos a ubicar de esta forma. Miren, qué sencillo. Observan, miren. Buscamos esta parte así y quedaría sobre la malla, miren. Entonces simplemente envuelve la punta aquí. Aprietas con la pinza o un alicate y el lado opuesto de la malla que tenemos aquí lo vamos a colocar del otro lado. Aquí lo tenemos y aquí vamos a unir filme. Separamos, alineamos y formamos una T con nuestro elemento. Fíjate, y de esta forma nosotros podemos ver televisión y canales gratuitos con esta antenita que hemos realizado con el uso exclusivo solamente de cable coaxial y un conector. Para las personas que me piden este tipo de antena de fácil creación y fabricación, pues aquí tiene una antenita que funciona 100%. Con ello podremos ver televisión totalmente gratis y esos canales aéreos que se encuentran en tu país que te ofrecen las empresas de servicio. Así que nada, vamos a hacer una pequeña prueba y nos vemos en el próximo contenido. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, déjalo en los comentarios, en los likes. Y si te gustaría también que realicemos antena más poderosa en el canal, puedes hacer tus comentarios que lo tomamos en cuenta. Así que vámonos con la prueba. Gracias. Ok, miren. Ahí debe de colocar el cable coaxial que tenemos aquí para hacer la prueba. Fíjense, está encendido o está encendido el televisor. Voy a hacer la instalación de la cámara aquí y retorno. Está todo organizado. Miren la antenita aquí en la mano. Debo de colocar el cable en este punto. Entonces, primeramente vamos a tomar el cable. Mírenlo aquí de donde viene. Y aquí está la antena. Debe de colocarse de esta forma y nosotros debemos de apretar. Luego de apretar, entonces llega la señal. Rápidamente voy a tomar el control. Fíjense cómo está la antena orientada. Ok. Cambiamos. Vamos a bajar el volumen. Y vamos a buscar rápidamente cómo nuestra antena está recibiendo señal. Fíjense cómo la antena recibe con qué calidad. Es una antenita muy sencilla, realizada exclusivamente con cable coaxial, económica para las personas que tienen un bajo presupuesto y no pueden comprar una antena o hacer una antena más profesional de la que tenemos aquí en el canal. Esta antena no funciona en Venezuela, porque esta antena es para zonas urbanas, donde hay repetidoras cerca. Como pueden ver, tenemos una muy buena recepción de señal con esta antena.
calculada para operar a partir de los 470 MHz. Fíjense, esos son canales análogos que esta antena también cubre. Pero ustedes saben que son canales análogos por la lluvia que presentan. Ya cuando entramos en señal HD y digital, la señal es totalmente nítida, clara y transparente. Si te gustó este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal. Te invitamos a que te suscribas, comparta este contenido. Y aquí es simple. Si yo desconecto la antena, se va a perder la señal. Fíjense cómo se va frizando la señal a medida que yo voy desconectando la antena. Ahí se frizó la señal y se perdió. Vamos a mostrarte finalmente la conexión. Me quito voy quitando el micrófono para poder manejar la cámara en la mano. Ahí tenemos el cable coaxial que viene, ahí sube y ahí estaba conectado y ahí yo tenía mi antena instalada que actualmente está aquí. Fíjense. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la vista. Bye.